Cuando escuchamos historias reales de terror, solemos pensar que nada de eso podría pasarnos a nosotros. Creemos que ciertas tragedias pertenecen a otros tiempos, a otros lugares, a otras personas. Sin embargo, hay relatos que se quedan grabados porque nos recuerdan algo inquietante. Cualquiera podría estar en el sitio equivocado, en el momento menos indicado. Y a veces, un simple viaje, una conversación casual o un encuentro aparentemente insignificante puede llevarnos a descubrir la clase de secretos que dejan huella para siempre. Esta historia comienza en un viaje, en un autobús común, de esos que todos hemos tomado alguna vez para visitar a la familia o volver a casa después de un día largo. Fue ahí donde conocí a una mujer mayor llamada Alejandra, una mujer de mirada profunda y manos marcadas por cicatrices que, aunque intentaba ocultar, decían más que cualquier palabra. Yo solo intentaba hacer el viaje más llevadero, así que le ofrecí un sándwich, pero al ver sus manos, me quedé en silencio. Ella notó mi reacción, y con una tranquilidad que contrastaba con el peso de su mirada, me dijo que las heridas del cuerpo sanan, pero las del alma, esas nunca dejan de sangrar. No quise incomodarla, pero ella me aseguró que hablarla ayudaba. Quizá notó mi curiosidad, o tal vez necesitaba compartir su historia con alguien que no la juzgara. Acepté escucharla, y sin saberlo, estaba a punto de entrar en un relato que cambiaría mi percepción de muchas cosas. Me contó que todo ocurrió cuando ella tenía apenas 5 años, en un pueblo pequeño al que justamente nos dirigíamos esa noche. Vivía con sus padres y sus hermanos, Ramón, el mayor, y Julián, el de en medio. No eran ricos, pero tenían lo suficiente para vivir bien, tierras productivas, una destiladora de mezcal, tiendas con artesanías y frutas. Sus padres eran queridos por la gente del pueblo y solían compartir lo que tenían. Su vida parecía tranquila, marcada por tradiciones, fiestas y la generosidad de su familia. Pero un día llegó un hombre que lo cambiaría todo, Emeterio, un primo de su padre. Venía buscando trabajo y su papá, sin dudarlo, lo contrató. Lo que nadie sabía era que ese acto sería el principio de una tragedia que marcaría sus vidas. El primo, que recibía confianza y responsabilidad, empezó a comportarse de manera incómoda, sobre todo con la mamá de Alejandra. Su mirada era extraña, pero su padre nunca dijo nada. Él confiaba en su pariente, tal vez demasiado. Con los negocios marchando bien, su padre decidió llevar a la familia de vacaciones. Fue un viaje hermoso, lleno de momentos que Alejandra recordaba con cariño. Pero al volver, antes de tomar una curva conocida como la curva de la Culebra, un auto rojo se cruzó en su camino. Los hombres que bajaron del vehículo obligaron a su padre a acompañarlos. Él, con calma, le pidió a su esposa que hiciera lo que le decían, que nada malo les pasaría a ellos. Ella condujo hasta su casa con el corazón acelerado y la mano herida. Los empleados y Emeterio tomaron armas para ir a buscarlo. Prometieron traerlo de regreso. Pero cuando regresaron, solo traían su cuerpo sin vida. A partir de ese momento, el mundo de Alejandra comenzó a derrumbarse. Su madre cayó en una profunda depresión, encerrada en su habitación sin poder comprender la pérdida. Emeterio, aprovechando la situación, tomó control de todo, las tierras, los negocios y a la familia misma. Un día les dijo a los niños que los llevaría a una feria en otro pueblo. Ellos, aún con inocencia, confiaron en él. Les dio un pan para el camino y después de comerlo se quedaron dormidos. Cuando despertaron, ya no estaban en la camioneta. Se encontraban en un lugar desconocido, con camas alineadas, sábanas blancas y muchos niños que los miraban con curiosidad. Una mujer severa entró al sitio y dejó claro que allí se hacía lo que ella decía, sin excepción. La mujer separó a Alejandra de sus hermanos, ignorando los intentos de ellos por evitarlo. Fue la primera vez que sintieron el verdadero miedo. En ese lugar, los regaños,
castigos y amenazas eran constantes. Les daban comida en mal estado y los obligaban a comer en silencio. El ambiente estaba cargado de tensión. Era imposible saber qué iba a pasar después. Fue ahí donde conocieron a Paulino. Paulino era un niño delgado, callado, con heridas antiguas, que parecía llevar mucho tiempo ahí. Se acercó a los tres con cautela y les advirtió que nunca debían estar solos, especialmente en la noche. Les dijo que si escuchaban ciertos ruidos, debían quedarse quietos, porque había niños que desaparecían y nunca regresaban. Su voz temblorosa y sus ojos tristes decían más de lo que sus palabras podían explicar. Con el tiempo, los hermanos comenzaron a notar cosas cada vez más extrañas. La mujer era impredecible, castigaba por cualquier cosa. El hombre que se hacía llamar médico atendía a los niños en un sótano del cual muchos regresaban diferentes, más asustados, más callados, y otros simplemente no volvían. Un día, Alejandra intentó defender a sus hermanos y terminó siendo llevada a un cuarto oscuro donde solo escuchaba sollozos y sonidos inquietantes que no podía comprender. No recuerda cuánto tiempo pasó ahí, pero sí recuerda el terror que sintió al sentir que alguien intentaba arrastrarla en la oscuridad. Estaba inmovilizada, incapaz de defenderse, y lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos y rezar lo poco que sabía. Entonces escuchó la voz de Paulino. Él la ayudó a salir sin que nadie los notara. Sus palabras eran claras: no abras los ojos hasta que yo te lo diga. Ella obedeció, y cuando finalmente pudo ver, se encontraba en un pasillo iluminado por la luz del sol. Paulino la llevó con sus hermanos, quienes también habían sido liberados por él. Estaban lastimados y muy asustados, pero vivos. Paulino les pidió que no preguntaran cómo había logrado sacarlos, solo debían mantenerse juntos. Mientras otros niños los miraban salir del llamado cuarto de los que no regresan, todos murmuraban el mismo nombre, Paulino. Algunos se santiguaban al escucharlo, otros simplemente se alejaban. A partir de ese momento, el cariño que los hermanos le tenían se convirtió en un lazo profundo, casi como si lo vieran como un protector. Pero había algo extraño: cuando buscaban a Paulino, a veces estaba y a veces no. Parecía desaparecer y aparecer sin que nadie se diera cuenta. Con los días, la situación empeoró. La comida era cada vez peor, los castigos más severos, y la salud de Julián comenzó a deteriorarse. Cuando el médico lo llevó a su consultorio en el sótano, regresó completamente distinto. No podía hablar y temblaba cada vez que lo veía. Con señas intentaba explicar algo, pero no podía. Pasaron varios días hasta que, obligado por su hermano, abrió la boca para mostrar lo que le habían hecho. La mujer, lejos de mostrar compasión, se burló del sufrimiento del niño. Aquella actitud era una muestra más del ambiente retorcido en el que estaban atrapados. En ese punto de la historia, Alejandra me contó que todo aquello la hacía pensar que ese lugar no tenía nada de humano. Cada día se decía a sí misma que Dios no podía escuchar ahí. Aún así, Paulino siempre aparecía para darles ánimos, avisarles de peligros o incluso conseguirles algo caliente de tomar. Cada vez que él llegaba, los hermanos sentían un pequeño rayo de esperanza en medio del terror. Sin embargo, todavía había partes de la historia que no me había contado, y que estaban por revelarse en una de las noches más oscuras que vivió. La noche que marcaría para siempre el destino de Alejandra y sus hermanos comenzó como cualquier otra en aquel lugar. La rutina ya era casi automática: acostarse temprano, no hacer ruido y evitar llamar la atención. Pero esa noche había un silencio distinto, más pesado, como si hasta las paredes estuvieran conteniendo la respiración. Después de acostarse, Alejandra sintió un leve golpeteo en la ventana. Era un sonido tenue, casi imperceptible, pero constante. Tenía miedo de levantarse, recordando las advertencias de Paulino: nunca te acerques sola a las ventanas por la noche. Aún así,
algo dentro de ella sabía que esa vez era diferente. Antes de que pudiera reunir el valor para moverse, escuchó que la puerta del dormitorio se abría. Su corazón empezó a latir tan fuerte que sintió que todos podrían escucharlo. La figura que entró se movía despacio, como si estuviera revisando cama por cama. Alejandra cerró los ojos, apretó la sábana contra su pecho y se quedó completamente quieta. De pronto, una mano tocó su hombro y ella se esforzó por contener un grito. Pero entonces escuchó la voz que tanto reconocía, era Paulino. Le dijo en un susurro que era momento de salir, que ya no podían quedarse más. Algo malo iba a ocurrir, peor que cualquier cosa que hubieran vivido ahí. Y tenía que confiar en él. Alejandra despertó a sus hermanos con cuidado. Los tres se miraron con terror, pero también con la determinación que solo nace cuando ya no hay nada que perder. Siguieron a Paulino por los pasillos, esquivando los lugares donde solían estar los vigilantes. Todo estaba extrañamente vacío, como si algo la estuviera preparando para lo que venía. Los condujo hacia la parte trasera del edificio, un sitio que los niños tenían prohibido pisar. Ahí había una puerta pequeña que conducía a un patio trasero lleno de maleza. Paulino empujó la puerta, pero antes de abrirla por completo, les pidió que lo escucharan con mucha atención. Les dijo que una vez afuera, debían correr sin detenerse, sin voltear, sin preguntarse si él iba detrás. Tenían que llegar al borde del camino y seguir las luces del pueblo hasta encontrar ayuda. Alejandra sintió un nudo en la garganta. No quería dejarlo atrás. Paulino sonreía con esa expresión triste y madura que no correspondía a un niño de su edad. Les tomó las manos y dijo que él siempre estaría con ellos, pero que debía quedarse un poco más. Ella intentó protestar, pero la mirada de Paulino era tan seria, tan llena de algo que no podía describir, que terminó aceptándolo. Con lágrimas en los ojos, empujó a sus hermanos hacia la salida. Apenas cruzaron el umbral, escucharon un grito desde el interior del edificio. No era un grito normal, era una mezcla de enojo y sorpresa. La mujer había descubierto que 3 niños ya no estaban en sus camas. En ese momento, Paulino cerró la puerta desde adentro. Y los hermanos corrieron. Corrieron como nunca en su vida. Sus pies descalzos golpeaban la tierra húmeda, el aire frío les cortaba la respiración y el corazón amenazaba con romperles el pecho. A mitad del camino, Julián tropezó y Ramón lo levantó casi cargándolo. Alejandra, con las manos temblorosas, se aseguraba de no separarse de ellos. Detrás, a lo lejos, comenzaron a escuchar voces. Luego pasos. Luego algo más, un ruido metálico, como si arrastraran cadenas. Pero no voltearon. Recordaron las palabras de Paulino. Para cuando llegaron a la carretera, el cielo comenzaba a iluminarse con tonos grisáceos. No sabían cuánto tiempo había pasado, pero les parecía una eternidad. Un camión de carga se acercó lentamente y el conductor, al verlos llorando, sucios y descalzos, detuvo el vehículo sin pensarlo 2 veces. Los subió, les dio agua y los llevó directamente a la comandancia del pueblo. Ahí fue donde su madre los encontró horas después, deshecha por la desesperación. Los abrazó con una fuerza que parecía unir todos los pedazos rotos que habían quedado de ella tras la pérdida de su esposo. La policía realizó una redada en el lugar donde habían estado los niños, pero ahí es donde la historia da un giro aún más inquietante. No encontraron ni al médico, ni a la mujer, ni tampoco a Paulino. Lo que sí encontraron fueron documentos y registros que confirmaban lo que Alejandra temía. Ese lugar llevaba años funcionando fuera de la mirada de las autoridades, y muchos niños habían pasado por ahí sin que sus familias supieran lo que ocurría. El sitio fue clausurado y semanas después demolido. Pero, según los habitantes de la zona, al momento de derribar una de las paredes, encontraron un pequeño espacio oculto.
Dentro de él había ropa de niño doblada cuidadosamente, y un cuaderno que pertenecía a Paulino. En el interior había dibujos de niños corriendo bajo el sol, figuras tomadas de la mano, familias reunidas. Y, entre las últimas páginas, una frase repetida muchas veces. Un día voy a salir con ustedes. Pero lo más desconcertante fue lo que dijo uno de los obreros encargados de la demolición. Afirmaba que, antes de llevarse los escombros, vio a un niño descalzo en el borde del terreno mirando hacia la carretera. Creyó que era uno de los pequeños del pueblo, pero cuando intentó acercarse, el niño desapareció detrás de un muro que, para ese momento, ya no existía. Con los años, la historia de Paulino comenzó a transmitirse como un relato que todos contaban en ese pueblo. Algunos aseguraban haber visto a un niño con la misma descripción en caminos rurales, cerca de las escuelas o incluso en las fiestas patronales. Siempre callado, siempre observando, siempre apareciendo cuando un niño parecía perdido o asustado. Alejandra creció, formó una familia y trató de seguir adelante. Pero nunca pudo olvidar la mirada de Paulino esa noche. La forma en que se despidió. La certeza con la que decidió ayudarlos sin dudarlo. Y lo más inquietante, la sensación permanente de que él seguía ahí, cuidándolos a pesar de todo. Una vez, muchos años después, mientras caminaba cerca del mismo sitio donde antes se levantaba aquel edificio, escuchó pasos pequeños detrás de ella. Al voltearse, no vio a nadie, pero encontró una flor amarilla colocada sobre una roca. Ramón y Julián, que la acompañaban, palidecieron. Ellos también recordaban que Paulino solía regalar flores amarillas a los niños para animarlos. Para ellos, ese fue el cierre simbólico de una historia que aún llevaba sombras. Pero también fue la confirmación de algo que los acompañaría para siempre, la idea de que Paulino no era solo un niño más en aquel lugar. Algo lo había mantenido ahí, atrapado, cuidando de otros incluso después de sufrir tanto. Y de alguna manera, había encontrado la forma de darles la oportunidad que él nunca tuvo. Hoy en día, cuando Alejandra cuenta su historia, lo hace con voz temblorosa, pero con un profundo respeto por la memoria de aquel niño. Nunca lo llama fantasma, ni espíritu, ni aparición. Lo llama por su nombre y dice que fue el protector que les salvó la vida. Y cada vez que termina el relato, repite lo mismo, que si alguna vez vas caminando solo, y sientes que alguien está justo detrás de ti, no tengas miedo, porque quizás sea Paulino, asegurándose de que llegues a casa sano y salvo. Antes de bajarse del autobús aquella noche, me miró directamente a los ojos y me preguntó si creía en los niños que nunca se van. Yo no supe qué responder. Pero cuando bajé y vi, en el asiento donde antes estaba ella, una pequeña flor amarilla que no recordaba haber visto antes, entendí que hay historias que no terminan cuando se cuentan. Hay historias que continúan caminando con nosotros. Si te gustó este relato real y quieres escuchar más casos inquietantes como este, no olvides suscribirte y activar la campana. Este tipo de historias merece ser escuchado, porque nos recuerdan que la realidad, muchas veces, supera a la ficción. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo relato.